Hoy hablaremos sobre los criterios de igualdad de triángulos, que como vemos aquí, son 4. Pero antes de empezar, aclaremos algo. Cada uno de los criterios de igualdad de triángulos es un teorema, que en su hipótesis nos indican 3 condiciones que deben cumplir 2 triángulos para poder afirmar que son iguales. Comencemos con el primer criterio de igualdad, es decir, el criterio denominado LAL, lado, ángulo, lado. ¿Cuál es el enunciado de este criterio? El enunciado es el siguiente. 2 triángulos que tengan respectivamente iguales 2 lados y el ángulo comprendido por ellos serán iguales. Consideremos los triángulos ABC y A'B'C'. Y en ellos veamos lo siguiente, que el lado AC mide lo mismo que el lado A'C', que el lado AB mide lo mismo que el lado A'B', y que el ángulo en vértice A mide lo mismo que el ángulo en vértice A'. Como dijimos que cada uno de los criterios de igualdad era un teorema, entonces todo teorema tiene una hipótesis y una tesis, ¿verdad? Hipótesis que nosotros reconocemos como verdad, y la tesis es lo que queremos comprobar que es verdad. ¿Cuál es la hipótesis de nuestro primer criterio? En este caso, con estas condiciones escritas aquí, será que la medida del lado AC es igual a la medida del lado A'C', que la medida del lado AB es igual a la medida del lado A'B', y que el ángulo en vértice A, BAC, será igual al ángulo en vértice A', B'A'C'. Si esta es la hipótesis y se cumplen estas condiciones, entonces la tesis nos dice que los triángulos BAC y B'A'C' tienen que ser iguales. Veamos un ejemplo de aplicación. Nos adjunta la siguiente figura que representa a un cuadrado ABCD y nos dicen que M es el punto medio del lado AB. Nos piden demostrar que los triángulos BAM y CBM son iguales. Comencemos a trabajar. Como sabemos que ABCD es un cuadrado, entonces sabemos que sus 4 lados miden lo mismo. Podemos escribir entonces que el lado AD será igual al lado BC, que lo representamos también en nuestra figura de análisis. Otra conclusión que sacamos de que la figura ABCD es un cuadrado es recordar que sus 4 ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. Por lo tanto, podemos escribir que el ángulo DAM será igual al ángulo CBM igual a 90 grados. También el enunciado nos decía que M es el punto medio del segmento AB. Entonces, el segmento AM tiene que ser igual al segmento MB. Juntando toda esta información, podemos plantear lo siguiente. El lado AD mide lo mismo que el lado BC. El ángulo DAM mide lo mismo que el ángulo CBM. El lado AM mide lo mismo que el lado MB. Es decir, que tenemos 2 lados y el ángulo comprendido por ellos. Entonces tenemos la hipótesis del primer criterio de igualdad de triángulos. Podemos afirmar que por este criterio, por el criterio LAL, entonces se cumplirá que el triángulo DAM es igual al triángulo CBM. Veamos ahora el segundo criterio de igualdad de triángulos, es decir, el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué nos dice este criterio? Dice que 2 triángulos que tengan respectivamente iguales un lado y los 2 ángulos adyacentes a él serán iguales. Otra vez consideremos los triángulos ABC y A'B'C'. Tomemos que el lado AC mide lo mismo que el lado A'C', que el ángulo en vértice A mide lo mismo que el ángulo en vértice A', el ángulo en vértice C es igual al ángulo en vértice C'. Planteemos la hipótesis de nuestro criterio. La medida del lado AC es igual a la medida del lado A'C'. El ángulo BAC es igual al ángulo B'A'C'. Y el ángulo BCA es igual al ángulo B'C'. Entonces, si se cumple esta hipótesis, se cumplirá también la tesis.
que nos dice que el triángulo BAC será igual al triángulo B'A'C'. Veamos un ejemplo. En la figura adjunta nos muestran un triángulo, ver que es rectángulo en E. Se sabe que la semirrecta RS, de origen R y que pasa por S, es bisectriz del ángulo VRE y que la recta SU es perpendicular a la recta VR. Nos piden demostrar que los triángulos SER y SUR son iguales. Comencemos a trabajar. Dado que la semirrecta RS es bisectriz del ángulo VRE, podemos afirmar que el ángulo SRE es igual al ángulo SRU. Vamos a llamar a estos ángulos que son iguales ángulos alfa. Entonces tenemos un ángulo alfa en el triángulo SER y un ángulo alfa en el triángulo SUR. También observamos que estos dos triángulos comparten un lado, es decir, que la medida del lado SR será igual en ambos triángulos. Así que podemos indicarlo también en nuestra figura de análisis. Como el triángulo BER es un triángulo rectángulo y la recta SU es perpendicular a la recta VR, entonces sabemos que el ángulo SER y el ángulo SUR son ambos ángulos rectos, es decir, miden 90 grados. Si nosotros aplicamos ahora la suma de ángulos en un triángulo cualquiera, sabemos que en todo triángulo la suma de los ángulos es 180 grados y conocemos dos de sus ángulos, un ángulo 90 y el ángulo alfa, podemos deducir que el ángulo ESR y el ángulo USR miden ambos 90 grados menos alfa y por lo tanto son iguales. Vamos a juntar toda la información que hemos obtenido hasta el momento. Sabemos que el ángulo SER es igual al ángulo SRU. Sabemos que el lado SR es igual en ambos triángulos por ser un lado compartido. Y sabemos que el ángulo ESR es igual al ángulo USR. Es decir, que tenemos un lado y los dos ángulos adyacentes a él que son respectivamente iguales en los dos triángulos. Entonces, por el segundo criterio de igualdad de triángulos, es decir, por el criterio ALA, podemos afirmar que el triángulo SER es igual al triángulo SUR. Pasemos ahora al tercer criterio de igualdad de triángulos, o conocido también como el criterio LLL. ¿Qué nos dice este criterio? Dice que dos triángulos que tengan respectivamente iguales sus tres lados son iguales. Tomemos que el lado AC es igual al lado A'C', el lado AB igual al lado A'B' y el lado BC igual al lado B'C'. Escribamos nuestra hipótesis. El lado AC de medida igual al lado A'C', el lado AB de medida igual a la medida del lado A'B' y el lado BC o la medida del lado BC igual a la medida del lado B'C'. Entonces, la tesis nos dice que se tiene que cumplir que el triángulo BAC será igual al triángulo B'A'C'. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de este criterio. Esta figura nos está mostrando dos triángulos isósceles, el triángulo LEO y el triángulo LIO. Y nos piden demostrar que el triángulo L y E y el triángulo O y E son iguales. Nos dicen que el triángulo LEO es isósceles, entonces podemos afirmar que la medida del lado LE es igual a la medida del lado EO. También sabemos que el triángulo LIO es isósceles, así que el lado LI mide lo mismo que el lado IO. Y también observamos que estos dos triángulos, LIE y OIE, comparten un lado, que es el lado EI. Entonces, EI es tanto del triángulo LIE como del triángulo OIE. Por lo tanto, mide lo mismo. Juntando toda la información, podemos decir que la medida del segmento LE es igual a la medida del segmento EO. La medida del segmento LI es igual a la medida del segmento IO.
y la medida del segmento EI es igual a la medida del segmento EI. Es decir, encontramos que los tres lados de estos dos triángulos son respectivamente iguales. Por lo tanto, por el tercer criterio de igualdad de triángulos, LLL, podemos afirmar que el triángulo LIE es igual al triángulo OIE, que era lo que nos pedían comprobar. Pasemos al cuarto y último criterio de igualdad de triángulos, también conocido como criterio LLA. ¿Qué dice este cuarto criterio? Dice que dos triángulos que tengan respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos serán iguales. En estos dos triángulos tenemos el lado AC igual al lado A'C', el lado AB igual al lado A'B', el ángulo en vértice B igual al ángulo en vértice B', siendo el lado AC mayor que el lado AB. Escribamos nuestra hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de este criterio? Que el lado AC mide lo mismo que el lado A'C', que el lado AB mide lo mismo que el lado A'B', que el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C', siendo la medida del lado AC mayor que la medida del lado AB. Entonces, con toda esta información podemos afirmar la tesis, y la tesis nos dice que el triángulo BAC es igual al triángulo B'A'C'. Veamos también un ejemplo de aplicación para este criterio. En la figura nos están mostrando un cuadrilátero que se llama roca. ¿Cuáles son las características de este cuadrilátero? Bueno, nos dice que es un cuadrilátero con dos ángulos rectos, el ángulo ROC y el ángulo RAC. Y además sabemos que las medidas de los lados OC y CA son iguales. Nos piden comprobar que los triángulos ROC y RAC son iguales. Por el enunciado sabemos que la medida del lado OC es igual a la medida del lado CA. Entonces vamos a pintarlos en la figura de análisis. También sabemos que el cuadrilátero roca tiene dos ángulos rectos, entonces podemos decir que el ángulo ROC es igual al ángulo RAC, que es igual a 90 grados. Los dos triángulos, ROC y RAC, comparten un lado. Entonces podemos decir que el lado de RC es igual para ambos triángulos. Por ser el segmento RC hipotenusa de ambos triángulos, ya que es el lado que se opone al ángulo 90, entonces sabemos que la medida de RC será mayor que la medida de OC. Entonces, juntando toda esta información, podemos decir que la medida de OC es igual a la medida de CA, que el ángulo ROC es igual al ángulo RAC, que el lado RC mide lo mismo que el lado RC, siendo la medida de RC mayor que la medida de OC. Así que tenemos las cuatro condiciones del cuarto criterio de igualdad de triángulos. Entonces, por este cuarto criterio, LLA, podemos afirmar que los triángulos ROC y RAC son iguales. Así que con esto hemos demostrado los que nos pedían demostrar. Y así llegamos al fin. Nos veremos en otro video y con otro tema tan interesante como este. Hasta la próxima.